Este es mi saludo a los jóvenes de fin del 2019 y del 2020. A los jóvenes de Colombia felicitarlos por su participación en el gran paro nacional. Fueron claves en el tamaño de la protesta y en su prolongación. Los jóvenes de Colombia volvieron a demostrar que son la sal de la vida, los más jugados por el progreso y la democracia, los más generosos, los más valientes, los más creativos. No hay cambio, no ha habido cambio en la historia de la humanidad sin el papel determinante de los jóvenes. Mis felicitaciones. Pero permítanme, hago otras reflexiones. Primero contarles que yo también fui último modelo y que estoy en las luchas por el cambio desde los orígenes del hipismo, por allá al final de los años de 1960. Y participé en el movimiento estudiantil de 1971, uno de los más grandes, y desde esos días estoy en las luchas. Luego llevo 50 años en la oposición. Fui 26 años profesor en la Universidad Nacional de Colombia y estuve en todas las marchas, paros y asambleas de esa universidad. Y fui uno de los dirigentes de las luchas agrarias y cafeteras de la década de 1990 y el 2000, una de las más grandes de la historia del país. Luego, yo no lucho porque llegué al Senado, porque soy senador, sino porque lucho, llegué al Senado. Ese es el orden. Y como no tengo alma de traidor, pues sigo luchando. El país me ha visto en todas las luchas que ocurren en Colombia, democráticas, ahí estoy respaldándolas. ¿Qué más puede decirle a un joven, este veterano profesor y luchador político? ¿Qué más puedo decirles? Primero, gócense la vida como enanos, con sus combos de amigos, rumbas, deportes, paseos, viajes, de todo. Pero claro, cuídense. Todo tiene sus límites, no den papaya porque la vida se puede dañar en cualquier exceso o equivocación. Segundo, no se dejen imponer qué es lo que harán como adultos. En este mundo uno solo tiene una posibilidad en la vida y nadie puede arrebatarle su derecho a decidir cómo la quiere. Usted no tiene que ser de la misma carrera de su papá o de su tío, no, nada de eso. No hay cosa peor que tener que trabajar en lo que uno no ama. Entonces escojan lo que quieran y piensen en esto. La plata no es lo único importante, hay otras muchas cosas. Es más importante ser que tener. Tercero, sean buenos estudiantes. No conviertan el conocimiento, el estudio en un suplicio, no lo son. Esos son inventos de uno. Les hará más fácil, si son buenos estudiantes, su futuro y le podrán servir más a Colombia. Y si uno no ama a Colombia, no está en nada. El que más disfruta, mis queridos jóvenes, la vida es el que más sabe, quien más entiende el mundo. Disfruta más del fútbol, de la música, de la comida, quien más conoce esas manifestaciones de la cultura de los seres humanos. La felicidad y el conocimiento están cercanos y hay que acercarlos. Lea, hable de cosas interesantes, de cierta complejidad y verán que van a disfrutar el estudio y el conocimiento. 4. Ojalá se vinculen a la política. No es cierto que todo político es un corrupto, eso es mentira. Y Colombia necesita gente de buena fe en la política. Si los mejores no están en la política, pues les facilitan las cosas a los peores, a los avivatos, porque es verdad que hay mucha corrupción en la política en Colombia. Y hay organizaciones honradas a las cuales vincularse, escojan, estudien, tomen decisiones. Pero además, si no se vincula a la política, porque la política es una cosa dura y compleja, entiéndala. Preocúpese, interésese, para que no lo engañen. En Colombia engañar colombianos en política es una verdadera ganga. Y sigan en las luchas democráticas como las del 21 de noviembre y días posteriores. Sin esas luchas no puede progresar ni Colombia ni la humanidad. En el origen de todo cambio democrático está que alguien en algún momento dijo, no estoy de acuerdo con lo que pasa. Son además un derecho constitucional y legal, una manera de controlar a los malos gobiernos y a las malas políticas, como la de Iván Duque. Pero esa lucha y esa movilización sin violencia, para nada sirve destruir un Transmilenio. Empeora las cosas, ni agredir a un policía, cuyas agresiones, las de la policía, las del ESMAD, por supuesto rechazo y exijo que el ESMAD no pueda seguir usando armas como las que mataron a Dylan, y menos utilizar ya la violencia de las armas. Medio siglo de lucha armada en Colombia han dicho que por ahí no se modifican las cosas, eso está demostrado hasta la saciedad. Movilización sí, pero democrática y civilizada. Por último, un comentario sobre el funcionamiento de las redes. Yo soy de los primeros en el mundo de la electrónica en Colombia.
Mi primer computador, un Commodore 64, es de 1985. Fui de los primeros en enviar correos electrónicos masivos para interesar a la gente en distintos temas. Y me parece que las redes son algo positivo. Acabaron con el monopolio de la información y del análisis en manos de unos pocos. Y eso ya es muy importante, el monopolio siempre es un lío. Pero también hay que decir que algunos los han convertido en verdaderos antros a las redes, lamentable, llenas de mentiras. Las llaman por elegancia que es que fake news, no, mentirosos. De sobresimplificaciones, el Twitter, entonces en 140 caracteres hay que decirlo todo. Se vuelven enemigas de las lecturas de fondo, propician manipulaciones, insultos, canalladas. Y hay bodegas que llaman, que son aparatos, inclusive de cuentas falsas diseñados para agredir y maltratar a los contradictores. Y entonces el análisis sobre los hechos es reemplazado por la agresión y por el ataque personal. Además, y esto es muy grave, las redes crean compartimentos estancos, aíslan a la gente, se vuelven como compost en el que solo se comunican entre ellos y por supuesto terminan inventándose un mundo que solo existe en su cerebro. Crean auténticas sectas. Y eso en política es horrible. Yo les cuento, de lo que más leo son cosas de gentes con las que no estoy de acuerdo, pero así me informo, pienso, complico mi pensamiento, aprendo a argumentar. Y lo peor de estas redes es que las han convertido en instrumentos para llenar de miedo y de odio a la gente. De miedo y de odio, porque nadie es más fácil de engañar y de manipular que el que tiene miedo y odio, porque termina perdiendo, digamos, la perspectiva de la realidad y de los acontecimientos. Resistan entonces a la ignorancia, al engaño, a la manipulación, no se dejen llevar de la ternilla como borregos. Bienvenidos a la lucha por cambiar a Colombia, o bienvenidos, no, ustedes están en la lucha, sigamos en ella. Pero hay que hacerlo de la mejor manera, hay que acertar. Esto tiene sus complejidades, exige estudiar, exige conocimientos. Hagámoslo con todo rigor y con toda seriedad, de una manera unitaria, democrática, pacífica, repito. Y hagámoslo porque este país sí tiene arreglo, sí tiene arreglo. Porque en Colombia el sol sí puede brillar para todos. Tengamos en cuenta que esta es su lucha, es mi lucha, es nuestra lucha, es la lucha de todos. Y hagámosla bien y estemos seguros que las cosas en este país, en nuestra querida Colombia, en nuestra amada Colombia, van a empezar a cambiar para bien, positivamente. Con mis saludos les deseo que este 2020 sea bastante mejor que los años anteriores y que el reclamo y la lucha política, civilizada, democrática, continúe desarrollándose a toda plenitud ante la intransigencia y la actitud irresponsable incluso del presidente Iván Duque.